Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradecer la invitación, que ya en otra ocasión tuve la oportunidad de compartir personalmente, fue en Tarragona, en Altafulla, y igual alguna gente me recordáis, soy yo. Y nada, muchas gracias y espero que tengáis una estupenda asamblea, una estupenda jornada. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmáis que lo estáis viendo, por favor? Sí. Vale. Vale. Pues, bueno, como comentaban, yo voy a hablar fundamentalmente desde el ámbito de la economía feminista, la economía política feminista, me siento más cómoda quizá con esa nomenclatura, efectivamente de distintas dimensiones de la crisis preexistente al estallido de la crisis de la COVID-19. O sea, porque había toda una serie de problemas de fondo, problemas, debilidades estructurales del sistema económico capitalista en el que vivimos, que, digamos, salen a la luz con virulencia siempre en todas las crisis, pero quizá en esta con mayor visibilidad, sobre todo esas dimensiones más ocultas que tenían que ver fundamentalmente con los cuidados, con el cuidado cotidiano de la vida, ¿no? Que es algo que esta crisis ha sacado fuertemente a la luz y que, bueno, que pudiera ser incluso una oportunidad, ¿no? Como bien queréis plantear en esta mesa. Entonces, bueno, en cuanto a diagnósticos y retos, en primer lugar, simplemente señalar que cuando desde la economía feminista se habla de economía, no vamos a estar pensando en la economía convencionalmente entendida que gira en torno a los procesos mercantiles, a los procesos productivos o a aquello que tiene expresión monetaria, sino que lo que estamos poniendo en el foco siempre va a ser una economía entendida como los procesos de sostenibilidad de la vida, ¿no? Es decir, de cómo sacamos adelante la vida en el día a día, cómo es nuestra vida cotidiana, cómo tiramos para adelante, ¿no? Un poco esa idea, ¿no? Con los recursos que tenemos a nuestro alcance, cómo satisfacemos nuestras necesidades cotidianas. Es decir, ahí se está situando en el centro de la atención teórica, política, no los procesos de obtención de beneficios, de acumulación capitalista en el marco del sistema realmente existente, sino los procesos o las condiciones de vida de las personas, las condiciones de vida además en el marco de la cotidianidad, ¿no? Siempre teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales, ¿no? Que siempre, desde este enfoque de la sostenibilidad de la vida, siempre es interesante comenzar con ellos, ¿no? Es un poco esta idea de que, bueno, de que la vida humana, ¿no? Es, por supuesto, es posible, pero la vida es vulnerable, nuestra vida es precaria. La vida hay que cuidarla para que salga adelante. Somos seres mortales, o sea, nos tenemos que cuidar. Además, nos tenemos que cuidar, es decir, la vida siempre es vida en común. De ahí la idea de que somos seres interdependientes, ¿no? Nos han vendido toda esa idea de que somos sujetos independientes, de que ese debe ser el fin, ¿no? El discurso del éxito asociado a esa idea de independencia o de autonomía, que es totalmente falsa, ¿no? Porque nos necesitamos, porque, de hecho, yo creo que en esta crisis algo que ha salido mucho a la luz también ha sido eso, ¿no? Esa dimensión de lo común, de lo colectivo, de que nos necesitamos, de que la vida es posible y es mejor si es vida en común, ¿no? Y yo creo que eso es algo también que políticamente tiene mucho interés, ¿no? Como esa dimensión de que nos necesitamos, de que necesitamos tocarnos, de que necesitamos, ¿no? Cuidarnos. Es decir, somos interdependientes. Y, por supuesto, somos ecodependientes. Necesitamos, o sea, de todo lo que tiene que ver con la dimensión ecológica de la existencia social, ¿no? O sea, la naturaleza, la cual nos cuida si la cuidamos, ¿no? También hay esa relación ahí de interdependencia respecto a la naturaleza. Entonces, partiendo de esas dos premisas, que son como muy de sentido común, como muy de ver la vida en sus condiciones reales, no esas vidas mistificadas por los procesos mercantiles, el hecho de pensar pues cómo sale adelante esa vida, como digo, esa vida que es vulnerable, esa vida que es precaria, nos permite, bueno, ampliar la mirada sobre los procesos económicos. Y nos permite también ampliar la mirada, por tanto, a esas grandes preguntas sobre, bueno, y en el marco del sistema económico capitalista, o sea, la vida, cómo sale adelante, ¿no? Y lo que creo que todo el mundo podríamos decir es que, sobre todo las vidas de las clases trabajadoras, ¿no? Bueno, salen adelante con muchos obstáculos, ¿no? Porque digamos que hay una contradicción inherente en el marco de este sistema económico, lo que desde la economía feminista o de ciertas perspectivas llamamos como el conflicto capital-vida,
que tiene que ver con toda una serie de procesos que atacan continuamente la vida, ¿no? Que la obstaculizan, las vidas de las mayorías sociales, ¿no? Y ahí, cuando ponemos la óptica sobre ese conflicto, que es un conflicto estructural en el marco de este sistema económico, pues lo que vemos es que esas obstaculizaciones o esas amenazas o esos ataques a la vida venían produciéndose mucho antes de la crisis sanitaria. Es decir, hay toda una serie, como decía antes, ¿no?, de debilidades estructurales que ponen en jaque las condiciones para la existencia social preexistentes a esta crisis, ¿no? Y que podemos hablar, por ejemplo, pero no me voy a detener aquí, bueno, de esto lo ¿no?, de como de toda una serie de procesos de explotación, de expropiación y dominación que venían produciéndose antes, que efectivamente, como habéis nombrado, de hecho la mesa redonda se titula así, ¿no? Crisis sistémica, porque esto es algo que tiene que ver con contradicciones inherentes al propio funcionamiento del capitalismo, y que, bueno, y que muchas veces muchas de las dimensiones de esa crisis sistémica múltiple no suelen verse por los análisis más convencionales, ¿no? Concretamente, lo que yo me voy a detener, que tiene que ver con la reproducción social y el cuidado de la vida. Entonces, como decía, una de esas debilidades estructurales sobre la que Nuria profundizará mucho más, pero no podía pasar el nombrarla, tiene que ver con toda la crisis ecológica, el colapso ecológico global que precedía a esta crisis, ¿no? Y que de hecho es un excelente caldo de cultivo para estas epidemias, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, del cambio climático, bueno, cambio climático, bueno, el agotamiento de los recursos, la pérdida de biodiversidad, de erosión del suelo, la deforestación, es decir, todos estos procesos, como digo, además, suponen un muy buen caldo de cultivo para el aumento de estas epidemias, que además en el marco de un contexto de hiperglobalización donde las personas, no solo las personas, sino también las mercancías, lo que comemos, lo que nos vestimos, se están moviendo rapidísimamente y continuamente por el globo, hace que estas epidemias se conviertan pues, muy fácilmente en pandemias, ¿no? Y que un foco que sale en China, en no sé qué sitio, en 2 semanas estemos padeciéndolo en mi pueblo que está en la Siberia extremeña, ¿no? Entonces es como, es decir, es muy importante entender todos estos elementos que tienen que ver con este colapso, con este desastre absoluto desde el punto de vista ecológico, además en un marco de globalización, de hiperglobalización, ¿no? Porque hace que todo esto vuele. Y de hecho, todas las soluciones que se puedan plantear ante la crisis sanitaria, como no tengan de trasfondo la crisis ecológica, el colapso, la crisis de translimitación ecológica, aquí apago y vámonos, ¿no? Pero bueno, esto supongo que Nuria va a profundizar sobre ello, ¿no? Pero yo me quería detener sobre todo en una dimensión de esa crisis sistémica que generalmente pasa desapercibida, ¿no? por los análisis de la economía política, que tiene que ver con esa crisis de la reproducción social, con esa crisis que en nuestro contexto más concreto también podemos, o en una dimensión concreta de esa crisis de reproducción social que tiene que ver con la crisis de los cuidados. Y para hablar de esta crisis de reproducción social me voy a centrar en nuestro contexto concreto, en la periferia europea, ¿no? El sur de Europa, concretamente el Estado español, ¿no? Y para entender esta crisis de reproducción social es necesario echar la vista atrás, o sea, es decir, los déficits que tenemos actualmente de cuidados, digamos, de estructuras que permiten el cuidado de la vida en condiciones de dignidad y de justicia, digamos, esos pilares venían siendo mermados desde hace décadas, ¿no? En el marco de políticas neoliberales que en la última década, después de la gran recesión iniciada en 2008, han tomado la forma de recetas de austeridad, austericidas, que llaman algunas autoras, ¿no? Y que lo que venían haciendo este tipo de políticas, por un lado, era adelgazar a los estados del bienestar. Repito, estoy hablando de nuestro contexto concreto. Adelgazar esos estados del bienestar, quitándoles buena parte de... Bueno, los estados han sido cómplices en estos procesos, quiero decir, pero bueno, con toda una serie de procesos de privatizaciones, de recortes sociales, que hace que ese estado del bienestar, que podía tener una capacidad mediadora en este conflicto capital-vida del que hablaba de algún modo, o sea, podía mediar en esos procesos, en esas contradicciones, de forma que no se atacara tanto la vida, pues digamos que van perdiendo progresivamente ese poder, ¿no? Perdiendo no, porque digo, ha sido cómplice, pero bueno.
Eso en lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? Lo que tiene que ver con el estado del bienestar, lo que tiene que ver con los mercados de trabajo, lo que vemos en estas políticas, con estas políticas neoliberales, políticas deflacionistas, políticas que se han venido a llamar de flexibilización de los mercados de trabajo, pues lo vemos es que se han absolutamente precarizado, ¿no? Con las continuas reformas laborales, que no son de ahora, es que repito, que vienen de las décadas anteriores, ¿no? Y que lo que han hecho es que de alguna manera las personas, o sea, las personas de clases trabajadoras, cada vez seamos más dependientes de nuestra posición en los mercados de trabajo. Es decir, respecto al empleo remunerado para sacar nuestra vida adelante. Es decir, tenemos un estado del bienestar cada vez más adelgazado. Por tanto, si lo que estoy teniendo en el foco es cómo satisfago mis necesidades en el día a día, cada vez voy a depender más del salario. Si lo público cada vez es más estrecho, si lo público cada vez tengo menos posibilidad de acceder a ello, por todos los procesos, como digo, de adelgazamiento de los estados del bienestar, cada vez dependo más de tener un salario para poder pagarlo en el mercado, para poder pagar ciertos servicios en el mercado, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Como digo, que mercados de trabajo precarizados, salarios reales prácticamente congelados en las últimas décadas, en fin, que hace que seamos cada vez más vulnerables. Es decir, porque si dependemos fundamentalmente del salario para mantener nuestras condiciones de vida, somos profundamente dependientes de los mercados de trabajo y lo cual nos hace también profundamente vulnerables, ¿no? Y nuestra capacidad de negociación ahí también se ve mermada por toda una serie de procesos también que hacen, todos estos procesos de negociación colectiva, etcétera, también se desmantelen. Pero bueno, todo eso además en el marco de una serie de redes sociales y comunitarias que en estas décadas neoliberales se han venido debilitando o se han venido de alguna manera también, digo a nivel general, ¿no? Como es que se ve pues, claramente en los pueblos, por ejemplo, yo que soy de un pueblo chico, es que se ve, o sea, cómo se va debilitando o cómo se va estableciendo todo un discurso de que no es realmente necesario, ¿no? Porque lo que es realmente necesario es tener una buena posición en el mercado, tener una... En fin, son toda una serie de discursos complejos ahora que no puedo detenerme, pero lo que vemos es que ese tercer pilar que permite esa tercera esfera de generación de recursos necesarios para sostener nuestra vida en el día a día, que son las redes sociales y comunitarias, cada vez se van debilitando más, ¿no? De ahí que lo que hacemos es que con digamos, este adelgazamiento de los estados, estos mercados de trabajo cada vez más precarizados, estas redes sociales y comunitarias cada vez con menos peso en nuestra vida cotidiana, de forma que casi ni conocemos a la vecina de enfrente, ¿no? Hace que, al final, el último espacio en el que podemos salir para adelante, ¿no? O sea, en el que desplegamos toda una serie de estrategias de supervivencia son los hogares, ¿no? En los hogares se despliegan, como digo, todas estas estrategias en las cuales hay que desplegar un recurso fundamental que es el tiempo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Es decir, en los hogares, con todo ese tiempo de trabajo gratuito, tratamos de salir adelante y tratamos de suplir las carencias de esas otras esferas. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en los hogares funcionan, o sea, digamos, los hogares forman parte de este iceberg económico, es decir, lo que ocurre en los hogares no se ve, lo que ocurre en los hogares no se nombra como trabajo, no se politiza, no genera conflicto político. Y eso supone una discriminación y una invisibilización histórica de los sujetos que mayoritariamente gestionan estas necesidades, estas condiciones de vida en el ámbito de los hogares que somos las mujeres, ¿no? Es decir, en el marco de esta crisis de reproducción social, ¿no? Por todos estos elementos que he venido nombrando, al final hemos sido las mujeres las que hemos tratado de conciliar lo irreconciliable, ¿no? Con unas condiciones de vida cada vez más duras en el seno de los hogares, ¿no? Hemos tratado de redistribuir esos cuidados, o sea, esa necesidad de salir para adelante como sea, muchas veces nos lo hemos redistribuido ese trabajo entre nosotras mismas, ¿no? A nuestras madres, mi madre que me cuida a mi hija, mi abuela que no sé qué, o con toda una eje, digamos,
de poder en cuanto al estatus migratorio, por ejemplo, todas las empleadas de hogar migrantes, ¿no?, que vienen en esas cadenas globales de cuidados que se conforman, que vienen a suplirnos buena parte de esas carencias de las que os venía hablando antes, a nivel de Estado, a nivel de mercados, a nivel de redes sociales y comunitarias, ¿no? Es decir, por tanto, esos déficits en cuanto a cómo satisfacemos nuestras necesidades, en cómo salen adelante nuestras condiciones de vida, en condiciones de equidad, de justicia, esos déficits eran preexistentes a la crisis sistémica, o sea, perdón, a la crisis sanitaria de la COVID-19, ¿no? Y es fundamental verlo. Por supuesto, esta crisis va a suponer una vuelta de tuerca adicional y profundamente dolorosa, ¿no?, en el seno de muchos hogares. Pero es fundamental ver que buena parte de los golpes, ¿no?, de este sistema económico hacia la vida eran de antes, ¿no? Veremos a ver qué pasa ahora, ¿no?, a partir de ahora, pero eran persistentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta crisis respecto, por ejemplo, a esta dimensión de la crisis de reproducción social, de la crisis de los cuidados? Bueno, pues lo que vemos es que nuevamente, en el marco de esta crisis, son los hogares los que están actuando como colchón. Son los hogares los que están desplegando toda una serie de estrategias para sacar la vida adelante, ¿no? Hogares en los que se cuida a personas enfermas que no pueden acudir a hospitales, en los que se mantiene la actividad educativa de las personas menores que no pueden ir a esos colegios, ¿no?, en las que además se ha perdido toda una serie de ayuda mutua familiar, esta idea de los abuelos, las abuelas que te ayudan a cuidar, precisamente por la situación de riesgo de las personas mayores, donde además se despliegan toda una serie de estrategias para salir adelante en el marco de una pérdida de ingresos, ¿no? De una pérdida de ingresos sostenido, o al menos de una disminución, o bien incluso una pérdida del empleo remunerado, ¿no? Claro, los hogares, repito, nuevamente son el colchón de ajuste. ¿Cuál es una pregunta clave? Que ya hay algunos resultados de investigación. Es, bueno, si estamos ahora todos los miembros de los hogares, que ojo, todos los hogares no son familias nucleares tradicionales, de hecho todos los hogares ni siquiera son todos familias, pero bueno, para que nos entendamos, se está produciendo un aumento de la corresponsabilidad de todos los miembros del hogar en este despliegue de estrategias de supervivencia. Es decir, todas las personas del hogar están tirando para adelante, están poniendo su tiempo de trabajo a la par para sacar esto adelante. Lo que nos vienen diciendo estudios, concretamente en el caso del Estado español, un estudio tanto en Valencia como en Barcelona, lo que vienen diciendo, ¿no?, en el caso de parejas heterosexuales, es que, bueno, sí se observan ciertas pautas de aumento de la corresponsabilidad por parte de los hombres, bueno, ciertas pautas más igualitarias, pero es fundamentalmente, digamos, han tomado la batuta. Bueno, prácticamente en ninguna actividad son los únicos responsables. Siempre hay como esa coordinadora, ¿no?, que dice qué es lo que hay que hacer en el hogar. Prácticamente en ninguna actividad se toma la batuta, pero sí se observa mucho mayor tiempo de trabajo, por ejemplo, lo que tiene que ver con compras, lo que tiene que ver con, sí, sobre todo fundamentalmente se ve ahí, ¿no? En el cuidado de menores y de personas mayores no se ve realmente, los estudios de uso del tiempo y los estudios que se están haciendo a día de hoy, no se ve que en los periodos de confinamiento se haya producido realmente esa mayor corresponsabilidad. Pero de todas formas necesitamos ver qué va a pasar y necesitamos ver, porque sí, como digo, sí se observa ciertas pautas más igualitarias, pero no desde luego equitativas, ¿no? Otra pregunta, otro reto que surge en este marco de crisis sanitaria y en este marco de despliegue de estrategias es esta idea del teletrabajo. El teletrabajo que siempre había sido planteado como una herramienta para la conciliación muy interesante, ¿no? Pero, bueno, hay que ver, ¿no? De hecho, a ver también la ley, pero hay que ver realmente qué es lo que genera, si genera más o menos problemas, se diluye un poco esa frontera entre lo que es el trabajo remunerado y el no remunerado, o el ocio, o el descanso, o tantas cuestiones, ¿no?, que todo el mundo que estamos teletrabajando desde casa estamos viendo, ¿no? Porque yo no sé vosotras y vosotros, pero yo me paso el día delante del ordenador. Pero bueno. Astrid, disculpa, estaríamos como fuera del tiempo, 3 minutos. ¡Ay! Perdón, joder, es que me enredo. Vale, pues entonces bueno, estos son simplemente retos, ¿no? Pero voy a pasar entonces a las alternativas,
bueno, evaluación transformadora, pero bueno, aquí no me voy a detener porque, como digo, Nuria va a hablar concretamente de esto, ¿no? Que tiene que ver con toda una serie de medidas integrales respecto a la crisis ecológica, porque si no, o sea, hacer frente a la crisis sanitaria con medidas que no tengan en cuenta el trasfondo de colapso ecológico no va hacia ningún lado, ¿no? En toda una serie de elementos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Pero sobre todo, en lo que tiene que ver con los cuidados, pues simplemente es necesario. Aquí retomo una conferencia que dio Amaya Pérez Orozco, que recomiendo profundamente que veáis en el Congreso este año, esta primavera, y ella hablaba, que lo retomo aquí porque me parece que es muy interesante como lo plantea. En primer lugar, es necesario a corto plazo un plan de choque, ¿no? Que lo que permita es lanzar un mensaje fuerte de compromiso institucional para responder a las urgencias, es decir, algo como de choque, de que no es que la vida hay que cuidarla, es que la vida es lo primero, es que no puede ser lo primero, los mercados, no puede ser. Entonces, bueno, como ese plan de choque a corto plazo, pero sí a medio plazo avanzar hacia ese sistema estatal de cuidados que tiene que ver no solo con toda una serie de servicios públicos en materia de los pilares del bienestar, de educación, sanidad, protección social, atención a la dependencia, sino que también tiene que ver, por supuesto, con con una reforma fiscal realmente progresiva, que tiene que ver con derechos de conciliación, que tiene que ver ya con una reducción de la jornada laboral. O sea, no podemos estar las 24 horas del día que tenemos, no podemos estar la mayor parte de nuestro tiempo en el empleo remunerado, porque si no, no hay forma de sacar la vida adelante, ¿no? Y, como digo, toda una serie de políticas específicas que ya sí vayan, pues, concretamente a la atención a la infancia, a la atención a la dependencia, pero en el marco, sobre todo, de que haya dinero, de que haya una reforma fiscal progresiva y que se dote de recursos. Tenemos el ejemplo de la ley de dependencia que no ha resuelto esos problemas, ¿no? Aprender también de los errores. Como digo, cambios que no van a ser fáciles, que necesitan toda una serie de todo un marco de corresponsabilidad integral de los estados, de los mercados, de las redes sociales y comunitarias, de los hogares, por supuesto, y en los hogares a la par, hombres, mujeres, ¿no? Todos los sujetos que los conforman. Y aquí lo que tenemos, que ya con esto finalizo, pero de verdad, es un poco asumir nuestras propias responsabilidades en el cuidado de la vida, ¿no? Actuar y desactivar fundamentalmente el discurso del sálvese quien pueda, ¿no? El discurso del bueno, yo me lo guiso, yo me lo como, yo tiro para adelante y ya cada cual, ¿no? Yo bastante tengo con lo mío, ¿no? Es como, no, tenemos que activar de verdad el discurso de la solidaridad y poder politizar esos malestares cotidianos que todo el mundo tenemos, ¿no? Esa idea de, joder, es que siempre estoy cansada, es que tengo ansiedad, estoy frustrada, y es porque nos hemos creído lo del sujeto competitivo, nos hemos creído que somos autosuficientes, nos hemos creído discursos vaciados en materia de igualdad, en materia de sostenibilidad, es que nos lo hemos comido con papas, ¿no? Entonces tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad en esto, tenemos que politizarlo, o sea, que todo el mundo tengamos falta de tiempo, que todo el mundo estemos cansadas, que todo el mundo nos sintamos con esa frustración en el día a día que dicen, madre mía, eso no es un problema individual, es un problema colectivo que necesitamos politizar, o sea, releerlo colectivamente, porque si no, nunca vamos a desactivar el discurso de sálvese quien pueda, ¿no? Y, por supuesto, politizar los malestares y politizar nuestras resistencias cotidianas, visibilizarlas y politizarlas y ponerlas en valor, porque son lo que tenemos, ¿no? En esa resistencia cotidiana y ese salir todo el rato de los márgenes que todo el mundo intentamos en el día a día salirnos de esas normas, y eso hay que ponerlo en valor porque es lo que tenemos. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a Entre Pueblos la invitación para estar en esta asamblea. Estoy muy contenta de compartir este espacio con todos vosotros y vosotras. Y bueno, si me avisas, me lo puedes decir en cualquier momento, aunque creo que no me voy a pasar. Bueno, en primer lugar, quiero plantear mi reflexión sobre la COVID-19 en torno a dos ejes y de ahí ponerlo en relación con la crisis ecosocial y con la emergencia climática. El primer eje es el de la temporalidad. ¿La COVID-19 es una crisis transitoria o hay elementos que van a permanecer? Bueno, la pandemia ha causado y sigue causando profundas perturbaciones en nuestro modo de vida que están afectando distintos ámbitos, desde lo sanitario, lo económico, pasando por lo social y lo laboral.
aunque es una crisis sanitaria que esperamos que termine pronto, que tenga un fin, pues nada sugiere que se trate de un paréntesis, sino que este coronavirus introduce elementos que han llegado para quedarse y esto abre nuevos escenarios. Uno de estos elementos es que las situaciones de emergencia se hacen habituales. El shock que supone una pandemia y las medidas excepcionales que implica, que se supone para un periodo puntual, empiezan a normalizarse como una nueva normalidad y lo excepcional se convierte en norma. Otro elemento es la concurrencia de crisis simultáneas, lo que ya se denomina sindemias, que son pandemias sinérgicas que comparten factores sociales que interactúan entre sí y que tienen unos impactos mucho más complejos. Esta pandemia es, como decía Astrid, una manifestación de una crisis sistémica más amplia, que incluye la emergencia climática, la crisis de los cuidados a la que se ha referido Astrid, la hecatombe de la biodiversidad, y que en conjunto denominamos crisis ecosocial, que tiene un alcance civilizatorio. El segundo eje al que me quería referir, bueno, ¿hasta qué punto es relevante esta pandemia si la comparamos con otros de los grandes shocks que hemos vivido en las últimas décadas? Bueno, parece que la COVID-19 sí que va a tener trascendencia, incluso unos impactos mayores que otros shocks. Por lo pronto ha logrado algo que nunca habíamos visto hasta ahora, que ha sido prácticamente parar la economía mundial. Y este hecho no es resultado de que se tratara de un fenómeno inesperado en absoluto, sino que pone de manifiesto la ausencia de previsión y de prevención de los estados. La COVID-19 ha sacudido la conciencia ambiental del mundo entero, poniendo la crisis ecológica y la crisis social en primer plano. La enorme dimensión que ha alcanzado la actividad económica en relación con la biosfera y el tipo de metabolismo socioeconómico que la civilización industrial capitalista ha ido extendiendo por todo el planeta, plantea enormes riesgos sobre el bienestar de la humanidad y también de los ecosistemas. Fenómenos como el extractivismo y el expolio de los bienes naturales, la contaminación y la degradación de los ecosistemas, la generación de montañas de residuos, bueno, pues todo esto guarda relación con los problemas que tenemos planteados actualmente. La pandemia y el confinamiento han incentivado el desarrollo de la digitalización, como sabemos bien, tanto en los planos laboral como en el consumo. Y todo esto, lejos de lo que se nos dice a veces, de que es una economía desmaterializada, pues no, todo esto incentiva más extractivismo porque demanda más recursos naturales para esos equipos, infraestructuras y servidores que hacen falta en la digitalización y que precisan más energía. También alimentando nuevos materiales que nos proporciona la naturaleza, la atmósfera, los suelos, los mares. De hecho, la crisis climática es resultado de esta saturación de la atmósfera con gases de efecto invernadero. En la actual situación de extralimitación en la que nos encontramos, la información científica apunta que los ecosistemas ya están colapsando y que si no hacemos nada, el mundo que conocemos ya va a ser inhabitable en pocas décadas. De las escasas certezas que tenemos sobre la COVID-19, sabemos una estrecha relación humana sobre la acción humana sobre la naturaleza y bueno, el cambio de los usos del suelo como impulsor de enfermedades infecciosas. Bueno, pues retomando este hilo, la apropiación de más y más espacio natural para las actividades humanas, como está ocurriendo, supone la destrucción de bosques y de espacios naturales que son reservorios de biodiversidad. De hecho, desde 1970 ya ha desaparecido el 68% de las especies de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. Y esto es importante porque son un indicador de la salud global de los ecosistemas. La desaparición de los hábitats naturales puede forzar a muchas especies a moverse de lugar, ¿no? Y esto, junto al aumento del comercio de animales salvajes,
multiplica el riesgo de contacto con los seres humanos y también la diseminación de patógenos. Con la destrucción de los hábitats naturales se han ido derribando esas barreras de expansión de patógenos que ofrece la naturaleza y que fomenta la aparición de nuevas zoonosis, tales como el ébola, el VIH, el Lyme, el virus Nipah, el virus del Nilo Occidental y la actual COVID-19. Estas nuevas zoonosis son inseparables de una crisis ecosocial más amplia. Así que cuanto menos espacio dejemos más medioambiental van a ir surgiendo. Todos estos efectos además se multiplican con unos estilos de vida que incentivan la propagación de patógenos. Primero, la expansión del suelo urbano y de las infraestructuras, las megaurbes con unas enormes concentraciones de población, una red de transportes que cruza a diario el planeta por tierra, mar y aire, también una agricultura industrial que degrada los suelos para plantar monocultivos para la exportación. Estos monocultivos ya ocupan el 80% de la tierra agraria global. Y también una ganadería industrial que ha multiplicado las macrogranjas en las que permiten el hacinamiento de miles de animales y que se convierten en un factor muy destacado en la propagación de los patógenos. Además, la crisis climática puede contribuir por sí misma a la aparición de enfermedades. Primero, por el vínculo existente entre la contaminación del aire y COVID-19. Sabemos que las altas temperaturas en las grandes ciudades agravan la polución y pueden contribuir a la transmisión prolongada de los patógenos. Pero es que además el aumento de las temperaturas puede crear condiciones favorables para la expansión de mosquitos que propagan enfermedades contagiosas, como la malaria, el dengue y demás. Y también el deshielo del permafrost, que incentiva el cambio climático, libera agentes patógenos antiguos que llevaban congelados desde siglos o milenios, como el anthrax, y que bueno, pueden tener efectos sobre la salud desconocidos. Pero además es que las propias manifestaciones de la desestabilización del clima están teniendo ya impacto sobre la salud humana, ¿no? Las olas de calor, los megaincendios, los descensos de la productividad agrícola por la erosión y el empobrecimiento del suelo, la menor disponibilidad de agua, y todo esto exacerba problemas de salud y crea más presión sobre los sistemas sanitarios. Por otra parte, aunque al inicio de esta pandemia aparecieron noticias muy optimistas sobre el descenso de las emisiones de los gases invernadero debido al confinamiento y a la ralentización económica, pues hay que aclarar que fue una reducción transitoria y puntual, y que aunque no tuvo precedentes porque fue una reducción de emisiones en torno al 17%, aún así se mantuvieron estos niveles de emisiones al nivel del año 2006, que no fue un año precisamente modélico. Así que, bueno, dejar muy claro que la crisis climática no se ha frenado por la COVID-19, que las emisiones siguen presentando niveles sin precedentes y no dejan de aumentar, lo que nos aleja más y más del objetivo recogido en el Acuerdo de París sobre no superar un aumento de temperatura de 2 grados centígrados. Yendo ya a la segunda parte de las preguntas que se nos planteaban, bueno, oportunidades. Pues sin duda estamos ante una gran oportunidad. La COVID-19 ha reabierto el debate sobre lo que es posible y necesario y se abren así posibilidades que antes no se tomaban en cuenta. Todo parecía inexorable, pero ahora sabemos que no, que hay un abanico de posibilidades que podemos explorar. Y esto, bueno, resulta empoderante, empoderador, y nos devuelve al terreno de la política, al terreno de las decisiones y de la construcción colectiva. Pero, ojo, la pandemia es cierto que marca un punto de quiebre, sin embargo, no está dado en qué sentido se van a dar estos cambios. Si hacia una mayor justicia, solidaridad
y una relación más sostenible con la naturaleza, o bien si se va a hacer un cierre en el sentido de más privatización, más autoritarismo y más desigualdades. En los casos de shocks anteriores, las respuestas mundiales han ido en el sentido de una mayor mercantilización y un mayor control social. Aunque también es cierto que en esta pandemia se ha valorado mucho, se ha dado el valor a lo público y a quienes cuidan, y hasta cierto punto se ha tenido en cuenta a los más vulnerables. Y esto abre ciertas posibilidades para avanzar en un sentido más social y ecológico. De modo que, bueno, nada está dado, estamos en una encrucijada y en la que todo está por decidir y por construir. Respecto a experiencias inspiradoras, bueno, primero destacar la multitud de redes populares de apoyo que han surgido espontáneamente en muchas ciudades españolas a medida que la COVID iba mermando los recursos de muchas familias. Y en este sentido, un elemento a destacar: el autocuidado de la comunidad. Este elemento no se nos puede escapar en ningún proceso de cambio que quiera tener un sentido social y solidario. También en el entorno anglosajón ha habido algunos estudios que han demostrado que el fortalecimiento de los lazos comunitarios y la existencia de capital social contribuyen a generar una verdadera resiliencia ante los desastres. En concreto, hay un estudio de 2 investigadoras británicas, Baldwin y King, que han estudiado entornos urbanos de todo el mundo y la influencia positiva de lo que denominan comportamientos pro comunidad a la hora de enfrentarse y recuperarse de desastres y de otros shocks. ¿A qué se refieren con estos comportamientos pro comunidad? Pues, por ejemplo, a reuniones donde se comparte información fiable respecto a desastres, métodos de solución, sistemas. Estas autoras muestran que la resiliencia comunitaria depende en gran medida de la fortaleza de las redes y también de la cohesión que tengan. Por eso, otro elemento es que desde ya debemos trabajar en ese fortalecimiento de las redes comunitarias. No sé si se me escucha bien, me ha salido un mensajito de que tengo una red inestable. ¿Se me escucha regular? Vaya, lo siento. Bueno, otro caso respecto a otra experiencia a destacar respecto a los desafíos ya relacionada directamente con los desafíos ecosociales. Algunas organizaciones comunitarias de barrios pobres de Estados Unidos utilizan la adaptación al cambio climático como una oportunidad para abordar otras vulnerabilidades como la pobreza o la falta de servicios básicos, de modo que unas mismas medidas sirven a la vez para adaptarse a la emergencia climática y para combatir injusticias sociales históricas derivadas de la raza, la clase y el género. Y el resultado de su trabajo es un activismo climático mucho más transversal, con algunas estrategias muy originales para mitigar el cambio climático, al tiempo que abordan la salud ambiental y las necesidades reproductivas de la población. Una última experiencia que me gustaría mencionar, más cercana en el tiempo y en el espacio, y es este proyecto Barrios por el Clima, que han promovido en Córdoba y en el que participan ya 12 barrios y municipios de Córdoba y 1 de Cartagena. Este proyecto busca, en primer lugar, proporcionar información relevante sobre cambio climático a la ciudadanía. En segundo lugar, reivindicar a las administraciones medidas para frenar las emisiones y también pedir ayudas a las administraciones para el aislamiento térmico de las viviendas. Y en tercer lugar, poner en marcha medidas de adaptación en los diferentes barrios que están a su alcance, como plantar árboles, sustituir las superficies impermeables por superficies permeables y praderas, o instalar sombras naturales y artificiales, pérgolas, toldos y demás. Bueno, algunas estrategias o claves que me gustaría destacar.
Pues la posible confluencia de medidas de la crisis ecosocial y la post-COVID-19. Es posible que ante los impactos sanitarios, sociales y económicos que está teniendo la COVID pueda resultar tentador considerar que la crisis ecosocial y el enrarecimiento del clima pues no son nuestra necesidad más urgente y que toda esta inversión pues debería posponerse. Sin embargo, la propia pandemia nos muestra lo importante que es actuar en las crisis cuando todavía la acción puede ser efectiva. Todos los indicadores que tenemos de la crisis ecosocial nos alertan precisamente de que no nos podemos permitir el lujo de no prestarle atención ahora. La buena noticia es que se pueden simultanear los objetivos climáticos y ecosociales con los de la recuperación post-COVID, porque fundamentalmente requieren el mismo tipo de medidas a largo plazo. Por ejemplo, reducir la presión sobre la naturaleza, reducir las emisiones y la contaminación, acortar las cadenas de suministro global, desinvertir en combustibles fósiles y, por ejemplo, desde luego, evitar rescatar a compañías fosilísticas como se ha anunciado, como son las compañías aéreas y la industria del automóvil. Otro elemento o estrategia posible, adoptar un enfoque radical, es decir, respuestas que se dirijan a la raíz de los problemas. En el punto de deterioro ecosocial al que hemos llegado, indica que ya no es posible un mero retoque cosmético al sistema de producción y consumo actual, sino que, como dice el filósofo Bruno Latour, necesitamos salir por completo de este sistema. La pandemia, igual que la crisis ecosocial, reclama un profundo replanteamiento de nuestro modo de vida y de nuestras prioridades. Otro ingrediente a destacar, necesitamos un cambio cultural integral que implica, en primer lugar, reposicionar nuestro punto de vista, transformar esta mirada fragmentadora que tenemos al abordar los problemas, heredada de la Ilustración, y cultivar una mirada holística que ayude a trascender respuestas parciales a manifestaciones de una única crisis ecosocial. Igualmente incluye cambiar la relación con la naturaleza y cultivar la conciencia de ecodependencia, a la que ya ha hecho mención Astrid. Hay que redefinir el vínculo del ser humano con el planeta y devolver espacio a otras especies, y para ello necesariamente tenemos que reducir la actividad humana. Y también tomar conciencia de la interdependencia de los seres humanos, a la que también se ha referido Astrid, de que somos seres vulnerables, que necesitamos cuidados a lo largo de toda nuestra vida, como muy bien dice Yayo Herrero. No podemos sostenernos ni un solo día sin el trabajo y el cuidado de miles de personas, y esto se ha demostrado muy bien durante el confinamiento. Además, necesitamos un enfoque preventivo, prepararnos para estas situaciones de concurrencia de desastres que van a llegar, y la COVID nos ha mostrado la importancia de la acción temprana y la prevención, y estos elementos pueden ser aún más importantes en la crisis del clima. También trabajar la resiliencia tanto de los ecosistemas como de los sistemas públicos, de las personas y de los colectivos. Igualmente, la coordinación y cooperación internacional con un espíritu internacionalista. La COVID nos muestra lo estrecha que es la interconexión global y que la mala gestión de la pandemia en un lugar puede afectar a la salud en otro lugar. De modo que resulta mucho más efectiva una respuesta global, sincronizada y solidaria ante estos retos, evitando estas rivalidades nacionales que acaban en un juego de suma cero. Y también otro elemento, la relevancia de la ciencia y su papel como fuente fiable de respuestas. Pero para que la ciencia pueda responder en momentos difíciles como el actual, hay que mantener una financiación y un compromiso sostenido en el tiempo. Y ya para terminar mi intervención,
el filósofo Bruno Latour sostiene que la COVID-19 es una demostración perfecta de la teoría de redes que él defiende y un modelo de contaminación o contagio. Así que podemos aprender que si la propagación de una boca a otra funciona para un virus, también se puede viralizar muy rápido a la sociedad con nuevas ideas y con nuevas prácticas. La pandemia nos da la oportunidad de realizar cambios necesarios y la crisis de la biodiversidad y la desestabilización del clima demanda hacerlos ya, de modo que el momento de actuar es ahora. Y bueno, con esto termino mi intervención. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Pues intentaré hacer mi aportación que complemente en algunos elementos o aporte en el ámbito del control social, de la seguridad, de qué estamos viviendo y cómo estamos viviendo las medidas que se han tomado por la pandemia, pero que ya se estaban pensando, ya se estaban preparando antes de la pandemia. Hay algunas de las cosas que hemos visto y que veremos que no se estaban implementando a nivel global, pero que ya tenían sus campos de experimentación a nivel local desde hacía algunos años. Y me gustaría empezar por aportaros la idea de que el control social en algunos momentos y en algunas situaciones está funcionando también como un mecanismo para conseguir una mayor acumulación de beneficio capitalista. Es decir, cuando empresas como Amazon, por ejemplo, en los últimos meses han visto incrementar de manera importante sus beneficios, no hay que olvidar que esa misma empresa se está reuniendo o está interactuando con ministerios del Interior y con gobiernos para aportarles la tecnología que ayudan a implementar las medidas de confinamiento o de control de la población en el espacio público. Es decir, en la economía global capitalista en la que vivimos, el control social, la limitación de la movilidad de la población, el poder controlar cómo se mueve la población, qué hace la población, si sale o no sale de casa, dónde adquiere los productos de consumo, cómo los adquiere, si lo hace a través de aplicaciones o lo hace a través del pequeño comercio o lo hace a través de la economía informal. Eso se está controlando como derivada de las medidas de confinamiento y de limitación de la movilidad. Y eso es importante para entender también qué puede pasar a partir de ahora o qué intereses se esconden detrás de muchas de las medidas que hemos visto implementar en los últimos meses. La desaparición de la economía informal, de la venta ambulante en ciudades como Bogotá o en zonas del Cauca. Estos días hablaba con una compañera del Cauca que me explicaba, ¿no? en Colombia, cómo la imposibilidad para trabajar de mucha gente en la calle, con la venta ambulante, con economía informal, había derivado en mucho mayor consumo por parte de la población urbana, sobre todo, a través de estas plataformas de distribución capitalistas, y había modificado los hábitos de consumo y de relación entre consumidores y puntos de venta de esas ciudades. Eso está pasando a nivel planetario y nos da una pista de que no todos los sectores de la economía se han visto afectados de la misma manera por el confinamiento y por la pandemia, sino que, por contra, hay algunos sectores que están viendo incrementar mucho ese beneficio, están haciendo una mayor acumulación de capital y se están preparando precisamente para llenar a partir de esa estrategia el vacío que quede en muchas ciudades por las consecuencias de tener que cerrar pequeños establecimientos o porque haya desaparecido la economía informal de las calles.
y esos fondos de inversión y ese capital acumulado ya se está preparando en ciudades como Barcelona para cooptar el patrimonio, los locales, los espacios comerciales que han tenido que cerrar por la pandemia. Y eso es un elemento a tener en cuenta, ¿no? De cómo el control social es un mecanismo que en estos momentos está favoreciendo una mayor acumulación del beneficio y del patrimonio de los grandes capitalistas del mundo. Después también me preocupa un elemento más cultural y más de hábitos en relación al control social. Es decir, se nos ha bombardeado con unas pautas de funcionamiento, con unos protocolos justificados o que se han convertido en legítimos por razón de la pandemia, pero que algunos actores que están impulsando estas prácticas, estos protocolos, aspiran a que esto se quede para mucho tiempo. Es decir, que la espontaneidad, la presencia en el espacio público de manera espontánea, sin supervisar, sin tener ¿no? censo y estadística de qué hace la gente, dónde está la gente, con quién se relaciona, esa espontaneidad y esa pérdida, ¿no? ese no control por parte de las instituciones o de las empresas privadas, eso se pierda definitivamente y se nos introduzca en un sistema de libertad de reunión, de manifestación, de concentración, que esté permanentemente supervisado, que se sepa quién, cuándo, cómo, con quién se reúnen las personas de manera permanente, con QRs, con avisos previos, con metodología a la hora de relacionarnos y de utilizar el espacio público, que sea permanentemente monitorizada y supervisada, ¿no? Eso es uno de los peligros, que cuanto más tiempo permanezca esta situación de crisis y de pandemia, más fácil será que naturalicemos y que culturalmente introduzcamos esta situación en nuestros hábitos de vida. Y esta es una de los retos que tenemos como sociedad y como movimientos para revertir y para deconstruir este modelo que se ha introducido a partir de la excepcionalidad. Después, también me llaman la atención y me preocupan otros elementos mucho más tecnológicos que, como os decía antes, se han experimentado en lugares realmente que han funcionado como laboratorios de técnicas de control y que ahora se intentan globalizar, generalizar, no solo en territorios de conflicto o en poblaciones específicas, entre comillas, rebeldes o que se oponían a ciertos gobiernos o a ciertas empresas, sino de una manera generalizada, a todo el planeta, a toda la población, ¿no? Ese es el salto cualitativo al que nos estamos enfrentando ahora mismo, ¿no? Que esas medidas más duras, tecnológicas, represivas, que tenían un foco, ¿no? Que se dirigían a unos espectros específicos de la población, ahora mismo se intentan convertir en globales, en absolutos, para toda la población, ¿no? Vemos como empresas como Google, Amazon, Apple, Facebook están disparando sus beneficios precisamente en base a la implementación de estas tecnologías del control. Una de ellas es la videovigilancia y el reconocimiento facial. Se empezó en territorios como Palestina o en zonas de conflictos territoriales muy específicos a hacer pues, experimentación con este sistema de cámaras de reconocimiento facial. Las grandes corporaciones mundiales empezaron a hacer sus pruebas en esos territorios. Hay una competencia entre grandes multinacionales de China, de Estados Unidos, europeas, brasileñas, por el control de esta tecnología y por el control de la base de datos, a partir de la cual se implementa la tecnología de reconocimiento facial de los ciudadanos.
y ahora mismo vemos como ya hay una interacción muy directa, una presencia muy directa de los lobbies de estas empresas en los organismos de toma de decisión sobre cómo se implementarán estas cámaras en las calles, principalmente de las grandes ciudades, y cómo se controlarán las bases de datos que se generarán a partir de esta toma de imágenes permanente en las calles de las grandes ciudades. Muchísimos gobiernos del mundo ahora mismo tienen sobre la mesa, sus ministerios del interior, sus cuerpos policiales, ofertas comerciales específicas de muchas de estas empresas para empezar a desarrollar el despliegue de los sistemas de reconocimiento facial, y con la pandemia se ha intentado hacer un salto en esta velocidad de implementación. La investigación en este ámbito se está acelerando muchísimo, se está adaptando el reconocimiento facial también a personas que llevan mascarilla, personas que, bueno, a los nuevos hábitos de la pandemia, y los gobiernos hay muy poca crítica dentro de los gobiernos y dentro de las diferentes corrientes políticas, hasta gobiernos muy progresistas también están entrando en esta historia porque tienen miedo de ser acusados de no tomar medidas que ayuden a frenar la pandemia, y se está utilizando ciertas herramientas de chantaje por parte de estas empresas, que muchas de ellas tienen capacidad de incidencia mediática o tienen dentro de sus corporaciones a medios de comunicación. Se está haciendo un auténtico chantaje para la implementación y el despliegue de los sistemas de reconocimiento facial. Hay debate, a pesar de que se está intentando implementar a nivel global. Hay debate en algunos organismos. Ahora mismo en la Comisión Europea hay ciertas organizaciones que están intentando introducir un periodo de 5 años en el que se paralice la implementación de estos sistemas hasta que se analice las consecuencias que todo eso puede tener sobre las libertades y los derechos fundamentales, pero todo eso está en marcha. Como os decía antes, se hicieron experimentaciones en ciertos territorios, sobre todo en Palestina, y ahora estamos en una fase de expansión, y habrá que estar muy atento a cómo eso se desarrolla. Eso irá acompañado también de la tecnología de los drones. En el mundo, históricamente, hemos visto como la toma de las alturas, digamos, ¿no?, desde un punto de vista de los espacios físicos de las ciudades, de los castillos, de las colinas, ¿no? Militarmente siempre la toma de las alturas era muy importante para el control social. Pues en la actualidad los drones se han convertido en la toma de las alturas por parte de las administraciones, ¿no?, los gobiernos, pero también las empresas privadas, ¿no? Esos drones que empezaron a volar por los cielos de Afganistán y de Irak hace 15, 18 años, que después también llegaron a Palestina, primero para tomar imágenes de los territorios, después para introducir sistemas de control del orden público mediante drones que disparaban pelotas de goma, y actualmente pues ya con drones que disparan armamento real o que lanzan bombas sobre territorios. Estos sistemas, que cada vez están más integrados a cuerpos policiales y a ejércitos y a ministerios al espacio militar en general, pues eso funciona en paralelo a lo que os decía antes del reconocimiento facial y de las cámaras, pero con un impacto mucho mayor por la percepción de control y de amenaza que supone sobre las poblaciones. Ya tenemos muchos testimonios, muchos testigos de gente que se ha visto afectada por la presencia de drones de observación y de drones de ataque, también en zonas de América Latina, y drones que son algunos operados y otros contratados también por grandes transnacionales extractivistas en zonas de América del Sur, en Brasil, y
y habrá que estar muy pendiente de todo eso por los impactos que tienen sobre la población, por los impactos psicológicos también, de la sensación de tener sobre las cabezas, sobre los territorios, sobre zonas donde no hay tanta presencia física de militares o de agentes de empresas de seguridad, esa presencia en los aires, ¿no? Sobre las cabezas de la población de estos territorios. Y después también otro de los fenómenos que se está produciendo a nivel global es la integración de los cuerpos policiales, de las unidades de antidisturbios, de la formación, el entrenamiento de todas estas unidades y la gran movilidad que hay de ellas entre territorios del norte global y del sur global, de cómo unidades especializadas de los Mossos d'Esquadra se desplazan a Santiago de Chile para formar agentes antidisturbios de la policía chilena, o cómo eso pasa con la Policía Nacional o la Guardia Civil en Honduras, por ejemplo, que también desplazan unidades agregadas a los consulados o las embajadas, y vemos que hay una coordinación a nivel global sobre los mecanismos y cómo se aplica la represión sobre la población, tanto de aquí para allá como de allá para aquí, porque vemos que las técnicas y los conocimientos se exportan en dirección hacia el sur, pero también estamos viendo cómo personas formadas en ejércitos como el de Colombia o el de Brasil están viniendo a Europa o a Estados Unidos para incorporarse en empresas de seguridad privada, de mercenarios, a formarse en cuerpos policiales aquí en Europa o en Estados Unidos, y por tanto hay una auténtica internacional de la represión de las unidades de antidisturbios que provocan pues estas lesiones, muerte de personas, como hemos visto en Chile el último pasado año, y por tanto hay una internacional de la represión en marcha en el ámbito del orden público y de las policías en todos los países. A pesar de todo ello, a pesar de que todo eso está en marcha y en el ámbito tecnológico y en la coordinación del control social y de la represión a nivel global, nunca el sistema había estado tan débil desde un punto de vista de su esencia y su legitimidad. Es decir, en lo militar, policial, tecnológico, ahora mismo, ¿no?, hay mucha fuerza y generación de mucho miedo hacia la población como mecanismo de control, pero a la misma vez se detecta una extrema debilidad en la legitimidad del propio sistema, ¿no? Muchísima población, tanto del norte como del sur, cuestiona estos métodos y estos sistemas, y hay mucha gente organizándose para resistir, para oponerse, para plantear también alternativas. Y es una de las necesidades imperiosas que yo veo a nivel global. Es decir, ¿cómo hacemos frente a este discurso de la seguridad y de la inseguridad? ¿Cómo podemos hacer frente a que los intereses de ciertas empresas extractivistas o de ciertos gobiernos autoritarios que se legitiman, se justifican o se venden mediáticamente a través de los conceptos de seguridad o inseguridad de la población? ¿Cómo hacemos frente a eso? ¿Cómo nos introducimos como movimientos en el ámbito de la seguridad? ¿Qué es para nosotros la seguridad? ¿Cómo garantizamos la seguridad de las personas que se sienten inseguras? Porque eso de la percepción o de los sentimientos de inseguridad es algo absolutamente subjetivo que se puede modular con todo el discurso y los inputs de los medios de comunicación, y por tanto no podemos ser ajenos a eso. Cuando en los últimos meses aquí en el Estado español se genera toda esta dinámica
de miedo a que se ocupe la propiedad si te vas de vacaciones, ¿no? La campaña antiocupas de este verano en el Estado español, vemos toda una serie de actores, ¿no? Empresas de seguridad privada, Securitas Direct, ha incrementado sus beneficios muchísimo durante este verano. Pero vemos toda una serie de actores que acumulan propiedad privada, grandes fondos de inversión capitalistas que tienen miles y miles y miles de pisos vacíos, que son los que están incentivando esta campaña para conseguir que haya una modificación legislativa para que se pueda desalojar, se pueda utilizar esta represión para echar a las personas que ocupan estos espacios, ¿no? La ocupación de los espacios de la acumulación capitalista se ha convertido como un mecanismo de autodefensa y de redistribución de la riqueza por parte de algunas gentes. En Europa, probablemente en el ámbito urbano, de pisos, de locales en ciudades, y en muchos territorios de la América Latina, mediante la ocupación de terrenos agrícolas, de zonas de cultivo, cómo enfrentamos el discurso que ahora mismo legitima la utilización de la represión y de la violencia para echar a las personas que ocupan en Europa pisos, ocupan en muchos países del sur global terrenos agrícolas, ¿no? Y es uno de los retos que tenemos, uno de los enfoques importantes por parte de las organizaciones, a construir un relato, un discurso que tumbe, que revierta el gran mantra sobre la seguridad o la inseguridad que legitima todas sus actuaciones. Bueno, gracias Dolo, y una honra, una verdadera honra estar con ustedes en esta asamblea, de escuchar a compañeras de Ecuador, de Perú, Nicaragua, Guatemala, y verles a ustedes y escucharles. Yo creo que es bien importante, nos parecemos mucho como países, el modelo es el mismo, se aplica de igual forma en todos los países. Realmente que faltaría nada más poner el nombre de otro presidente o de otra cosa, pero es la misma historia, el avance del modelo extractivista. Y creo que también hay que preguntarnos cuánto hay que hacer allá en sus países, porque pareciera a veces que el problema está de este lado, y la verdad que buena parte del problema está del lado de allá, de Europa. Son inversiones de la empresa privada de sus países, lastimosamente, y sus gobiernos, ¿no? La cooperación bilateral en este país, por ejemplo, de España, ahora son 53.2 millones de dólares que se están invirtiendo para la construcción de un aeropuerto en Palmerola, que es donde está la base militar norteamericana más grande, ¿verdad?, para la región centroamericana. Y lo que va a significar ese aeropuerto no es poca cosa, ¿verdad?, en términos del control y del avance de la militarización y la corrupción, que son como los dos grandes temas, ¿verdad?, que aquí, pues que estamos enfrentando en medio, pues no en medio de la pandemia, ya la pandemia la teníamos antes, ¿no? Ya hay muchas versiones sobre lo que significa la enfermedad del COVID, ¿no? Y bueno, yo quisiera hablar, pero creo que redundaría incluso, ¿verdad?, en lo que muchas gentes han dicho. Y bueno, en el Estado español, la masa laboral más grande del trabajo doméstico, entiendo yo, está representado por mujeres de este país. Y quiero pensar entonces en algo que nos acerque también desde la música a esa realidad dura que viven ese montón de compañeras, y cantarles a ellas y a ustedes. Un día vas a volver, un día vas a volver. Esta es tu casa y vas a volver. Voy a sembrar la semilla que heredaste. Voy a crecer las plantas
que sembraste. Voy a cuidar los ríos que bañaste y a jugar los juegos que me enseñaste. Un día vas a volver y volverás a tener lo que siempre ha sido tuyo y vas a volver. Voy a insistir que nunca nos dejaste y que fue el mal del hombre blanco que vino a expulsarte. Voy a colmar de flores tu regreso. Voy a luchar para que un día pase eso. Un día van a volver y volverán a tener lo que siempre ha sido suyo y van a volver. Un día van a volver, un día van a volver. Esta es su casa y van a volver. Van a volver. Bueno, miren, hay 1000 canciones que tengo atravesadas en el alma. Quería comentar, Una siempre piensa... Perdón, Carla, quería comentar también que recientemente a Carla, con el objeto de acallar las voces críticas, le cerraron Radio Globo, le cerró un programa de radio a Carla como una voz crítica del país, que sin café no hay mañana. Entonces, bueno, es una cosa dolorosa, pero a esta mujer no la van a callar, ¿verdad? Mujeres como ella no la van a callar. Gracias, Carla. Sí, no nos tienen que callar y tenemos que construir horizontalidad en esta relación de solidaridad es necesaria, ¿verdad? Yo creo que hay mucho que hacer del otro lado. Creo que las palabras ayudar, tolerancia, son palabras que, como decía la compañera nicaragüense, como hay que resignificar todo, ¿no? Porque a mí siempre me hace mucho ruido cuánto nosotros también tendemos a pensar que de allá, como que de otra parte va a venir. Por ejemplo, aquí en Honduras hay mucha expectativa, ¿no? Porque como vivimos en una narcodictadura, hay mucha expectativa de que sea en la Corte Sur de Nueva York, donde ya está preso el hermano del presidente, que allá se va a resolver un problema que es nuestro, que es de acá. Obviamente la población en esos lugares tienen que movilizarse alrededor de la responsabilidad que está de ese otro lado. Y como nosotras pues pensamos que, miren, yo estoy trabajando ahorita un disquito para hacer canciones infantiles, para gente grande así como ustedes, y como yo, que tenemos almas de niñas y de niños. Entonces esta es una historia para que las mamás les contemos a nuestras hijas y a nuestros hijos. Antes, ya había un antes que vinieran en sus barcos, borrándonos el antes. Antes, ya había un después, antes que bajaran con sus crisis y sus cruces, imponiendo su después. Ya había luna, ya había sol, y se estudiaba con esmero su esplendor. No había tos
esa se vino en esos barcos que torcieron el destino. Antes ya había un después, antes que vinieran en sus barcos naufragándonos el antes. Antes ya había un después, antes que bajaran con sus cruces condenándonos el antes. Ya había maíz y había frijol, y se hacía el trueque como él. Y a ver, ya había maíz y había frijol, y era el trueque una forma de vivir mejor. No había un rey ni un solo Dios, y no hablábamos ni pizca de español. Hoy es el después, si nos acordamos de cómo vivimos antes. Hoy es el después, si lo entendemos y sentimos como antes. Antes, antes, ya había un antes. Eso. Para que juguemos otra vez a volver a entender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias. Yo me quedaría hermana, cantando compañera. todo lo que quieran. Esta no me la Pero sé, ya. esta me la tengo que aprender. Abrazos muy, muy grandes, muy agradecida. Y sigamos construyendo, sigámonos encontrándonos. No pensemos que esta forma es mejor que la anterior. Los abrazos, los cuerpos, esas cosas importan. Y a lo mejor, pues, antes también la gente se miraba antes. Mejor volvámonos a escribir cartas, ¿verdad? Y como antes. Y no desde, bueno, tenemos que poner en valor lo que significan las herramientas, pero no privilegiarlas, porque entendamos que por lo menos aquí en nuestro país, solamente el 65% de la población, el 65% de la población no tiene acceso al Internet. Nosotras no somos la mayoría de la población, no podemos hablar en nombre de ella. En los lugares donde se está haciendo la resistencia al modelo, al avance del modelo, es gente que no tiene acceso a estos privilegios, y es ahí donde se está poniendo en juego el avance o no, la posibilidad de seguir teniendo bosques, agua, dignidad, bienes comunes, y no nos olvidemos de eso nunca. No somos la mayoría de la población, somos un pequeño grupo con privilegios, y los privilegios significan responsabilidad. Y eso no podemos olvidarlo. Siempre hay que hablar con la certeza del privilegio desde donde estamos hablando. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Honrada, de verdad.